te saludan, ¿cómo va? Hola Camilo, abrazo grande, y todo por ahí. Bueno, como siempre un gusto escucharte, Néstor. Este verdadero lobo con piel de cordero, que podemos reconocer hasta con un nombre parece un apodo simpático, tierno, Pepín, no es un personaje para nada inocente o naif, ¿no? Es un personaje bastante opaco. Mira, por lo pronto está junto a Macri desde que Macri fue jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los colaboradores más antiguos y más estrechos, junto con Marcos Peña, Torello y alguno más, es del primer macrismo. Es uno de los hombres más cercanos a él. Vos recordás el tema de la UCEP. Rodríguez Simón estuvo procesado en esa causa y finalmente la causa terminó, el propio Macri, que estuvo imputado, también terminó sobreseído. La UCEP como tal era, vos lo definiste como una patota, bueno, era eso. Buscaba gente que afeaba el paisaje, gente que estaba en situación de calle, que dormía en la calle, los arriaban, les llevaban todas las pertenencias, las que cargaban en camiones. Eso literalmente era un robo, porque le sacaban sus pertenencias que las tenían en la calle, porque tenían por lugar no tenerlo, y esas pertenencias luego desaparecían, rara vez se les devolvía algo. En ese contexto arrancó la historia judicial de Rodríguez Simón. Anoche dio un extenso reportaje al empresario dueño de medios, Jorge Fontevecchia, y ahí se insinuó como ¿qué te diría? Heidi era el diablo al lado porque no conoce a nadie, no sabe de ninguna relación promiscua que él haya tenido con nadie, sí de los demás, jamás participó de una operación, jamás ideó nada, hace mucho tiempo que no ve a la mayoría de las personas que hoy aparecen imputadas junto con él. Entonces, bueno, hay toda una historia respecto de quién es Pepín Rodríguez Simón, que es una cosa como la cuenta él y otra cosa lo que empieza a mostrar la realidad. Néstor, ¿podemos escuchar, ofrecerle a la gente también ese fragmento donde habla con Fontevecchia? Si lo tenemos, Flor, Néstor, ¿lo podemos? Bueno, ahí insinúa, dice directamente que le habrían pagado, que él piensa que le habrían pagado a jueces, a los mismos que estaban intentando apresar a De Sousa y Cristóbal López. O sea que ahí también revela que hay una mecánica de pagarle a un magistrado para que persiga a tal o cual persona. Bueno, si está reconocido tácitamente como está reconocido, ahí como funcionario tenía la obligación de hacer una denuncia. Todos los funcionarios tienen la obligación de hacer una denuncia y ninguno cumple con eso, sobre todo porque además hay toda una trama de complicidades internas en el Poder Judicial que se podría resumir con un viejo refrán: entre bueyes no hay cornadas. De manera tal que Rodríguez Simón termina mostrándose a sí mismo como un personaje menor dentro de la mesa judicial, pese a que el propio expresidente Macri, en un reportaje, no con vos, ni con Navarro, ni con Víctor Hugo Morales, con Eduardo Feynman le pregunta quién fue primero le preguntan sobre Rodríguez Simón y él dice que no pertenecía a la mesa judicial. Inmediatamente le preguntan de quién fue la idea de designar por decreto a Rosenkrantz y Rosati, y Macri, después de titubear, termina diciendo fue una idea de Pepín Rodríguez Simón. Es decir, primero dijo que no pertenecía a la mesa y después fue el hombre que ideó designar a 2 jueces de la Corte por decreto. Ayer, cuando le preguntaron sobre Rosenkrantz y Rosati, Rodríguez Simón terminó reconociendo que fue su idea y que además la idea de Rosati tenía como objetivo neutralizar el poder, casi te diría omnímodo, que tenía Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte. Habrá que repasar el final de la historia, porque hoy, concretamente,
Lorenzetti no es más presidente de la Corte y lo es Rosengren, uno de los dos, y la movida para que eso pasara la llevó adelante Horacio Rosati. Tenemos, Néstor, podemos escuchar el momento de lo que estabas mencionando vos. Macri, primero diciendo que no pertenecía a la mesa judicial. Ya al admitir que existe una mesa judicial, ya es una anomalía de la democracia, ya no existe como tal, ni puede existir ninguna entidad llamada mesa judicial o con la función que se le atribuye a una mesa judicial. Ya eso, ya que Macri dijera no, Pepín no pertenecía a la mesa judicial, está admitiendo con eso que exista una mesa judicial. Y después, en el audio, el compilado, tenemos la parte donde admite que la idea de nombrar 2 jueces por decreto era una idea de Pepín. ¿Lo querés escuchar? Sí, por favor. A ver, ahí lo escuchamos. El caso de Pepín ni siquiera participaba en esa mesa judicial. ¿Y quién fue el responsable de aquel decreto para nombrar 2 miembros de la Corte Suprema? De esa barbaridad jurídica. ¿Quién fue? Fue una propuesta del equipo. Sí. ¿Quién fue? Fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón, sí. A ver, de vuelta, pongámoslo de vuelta, por favor, porque no tiene desperdicio. El caso de Pepín ni siquiera participaba en esa mesa judicial. ¿Y quién fue el responsable de aquel decreto para nombrar 2 miembros de la Corte Suprema? De esa barbaridad jurídica. ¿Quién fue? Fue una propuesta del equipo. Sí. ¿Quién fue? Fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón, sí. Bueno, una confesión, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Es que si entras a leer toda la entrelínea de las declaraciones que surgieron en las últimas semanas, hay una declaración detrás de la otra, hay una admisión, casi te diría que una confesión, una detrás de la otra, porque que la mesa judicial existe, lo reconocieron todos, incluso los que dicen no va a haber pertenecido a esa mesa judicial. Le otorgan una connotación diferente, que es la mesa judicial asesorada del presidente en materia de temas judiciales de política criminal. Es como hablar del sexo de los ángeles, porque la política criminal durante el gobierno de Mauricio Macri no existió como tal, no hubo una política criminal más allá de criminalizar a determinadas personas. Bueno, de lo que estamos hablando concretamente es de una situación que parece estar llegando a un epílogo por su propio peso. Decía Piero en los años 60, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirarlas. Muy buena reflexión. Estamos hablando con Néstor Espósito. No sé si alguno de mis compañeros te quiere hacer una pregunta, Néstor, por supuesto, agradeciéndote la deferencia de compartirnos un momento de tu tiempo. ¿Qué es lo próximo que vamos a estar viendo o que se esperaría que ocurra? Mira, hay un tema burocrático que está trabando la definición de la situación. Hasta el sábado a la tarde, el pedido internacional de captura a través de Interpol que firmó María Servini todavía no había llegado a Uruguay. Esto suele pasar, se suele demorar algunos días, sobre todo porque ves que Servini manda un mail a un juzgado de Uruguay y automáticamente lo mandan a detener. Esto tiene una vía diplomática, sale a través de Cancillería, la Cancillería Argentina se la manda a la Cancillería Uruguaya, esta a su vez va a buscar el juez de turno se la manda al juez que tiene el habeas corpus. Hay todo un procedimiento burocrático que suele demorar algunos días todo esto. Lo concreto es que Rodríguez Simón presentó un habeas corpus que era una suerte de paraguas contra la detención. Si le hubieran dado el habeas corpus no lo habrían podido detener hasta tanto se definiera su situación en el pedido de asilo político. Ese paraguas ya tampoco tiene el concedido el asilo político, pero tampoco está la orden de detención, de manera tal que hoy está en una situación de... Sí.